Evangelio de San Juan, capítulo 16. Palabra, Padre, al Hijo. Leemos toda la palabra, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Le pedimos, Señor amado, que sea usted tomando el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor amado. Y esta palabra, Señor amado, sé que caerá en cada corazón, Señor amado, y la seguiremos meditando, Señor amado. Y le pido, Padre, que cumpla, Señor amado, el propósito por el cual usted la ha enviado, Señor amado. Hable, Señor amado, usted y no sea yo, Padre. Yo me pongo tras usted, Señor amado, y le pido, Señor amado, que sea usted usándome como le plazca, Señor amado, y poniendo, Padre, esa semilla en cada corazón, Padre amado. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi alma lo alaba y lo bendice, Señor amado. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema que le puse es: ¿cuáles son mis frutos? Sabe que yo estaba preparando otro tema y el Señor me daba esta palabra. Y el Señor me decía que muchas veces nos cansamos porque oramos y oramos, pero no lo hacemos de corazón. Somos como esos tímpanos que resuenan nada más, esas vanas repeticiones que muchas veces hablamos mucho y no dejamos que sea el Señor quien nos hable a nosotros, porque solo nosotros hablamos y nos quejamos. Y sabe, usted puede ver este día muchos no vienen y dicen: ay, es que ahora es de oración, es que ahora mejor no voy. ¿Pero por qué? Probablemente les haya pasado eso. Probablemente estuvieron hablar y hablar pidiéndole al Señor y quizás no obtuvieron lo que ellos querían. Pero el Señor lo que quiere es que llevemos esos frutos. ¿Sabe? Leyendo esta palabra, yo decía: ¿qué frutos estoy dando yo? Porque, bueno, este mes de diciembre, ha sido un mes bonito para mí y a la vez mal de salud. Y hubieron varios días, que como 2 creo, que yo no pude venir. Pero el Señor me exhortaba. ¿Sabe por qué? Yo sé que nuestros pastores nos entienden cuando nosotros les solo decimos: hoy no voy a llegar porque estoy enfermo. Y sí, estamos enfermos, porque yo me sentía bien mal y yo ese día yo dije: yo me quedo acostada. Pero a trabajar sí fui. Qué tremendo, ¿verdad? Porque estamos enfermos, pero para ir a trabajar nos tomamos unas 2 pastillas y vamos. ¿Por qué? Porque nos van a descontar. Porque probablemente perdamos el trabajo. No queremos quedar mal, pero no pensamos en qué opina el Señor de nosotros. Y yo meditaba en eso y yo le decía: Señor, quizás son excusas. Porque el domingo fue una palabra que a mí me tocó lo más profundo de mi corazón, y yo creo que a todos. Porque solo somos excusas. ¿Sabe por qué? Porque cuando de verdad estamos enfermos no podemos ir ni a trabajar. Porque sí estamos enfermos. Y es bien tremendo. Y sabe, yo ahora leía un libro y que a mí me llamó mucho la atención y yo dije: wow, ¿qué verdad es esto? Porque ahí comparaba la vida espiritual con el mundo. Y decía allí en ese libro que ahora los cristianos
no nos ponemos a pensar, o sí, pensamos y decimos, sí, yo estoy preparada, yo soy la novia, el novio viene por mí. Pero decía, ¿qué pasaría si una novia va bien con su vestido bonito? Porque cuando nos casamos nosotros queremos ir, que no queremos que se nos ensucie nada, ¿verdad? ¿Y qué pasaría, decía ahí, si esa novia va en su carruaje para donde el novio que la esté esperando, porque ha preparado todo allá para que ella llegue y se siente ahí? ¿Y qué tal, decía, si ve allá un fango donde hay lodo, hay de todo, y le dice al que lleva el carruaje, para aquí, y se tira de cabeza al lodo? ¿Usted cree en la humanidad? Yo me puse a pensar, yo creo que ninguna novia lo haría. Yo creo que usted y yo no lo haríamos. Porque vamos allá a casarnos, allá es el novio y nosotros vamos contentas y lo menos que queremos es que se nos ensucie nuestro vestido. Pero ¿por qué, decía allí, no pensamos eso con el Señor? Porque cuando nosotros estamos en nuestro diario vivir, somos cristianos, pero de repente nos tiramos a un fango. ¿Y qué pasó con esas vestiduras? ¿Qué pasó? Se nos olvidó que vamos para esas bodas. O dejamos allá al novio esperando y decimos, yo ya me ensucié, mejor no voy. Es algo que a mí me llamó mucho la atención y yo dije, qué tremendo cómo somos. Porque realmente cuando nosotros nos salimos del camino del Señor, hacemos algo que no le agrada al Señor, ni siquiera pensamos en qué va a pensar el novio en nosotros. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pensar si nosotros estamos, ahorita digamos, un ejemplo, estamos cuidando nuestras vestiduras, estamos aquí todos bien santitos? Pero ¿qué pasa al salir de aquí? ¿Y será que hay un fango ahí y nos vamos de cabeza y ni siquiera pensamos en que me ensucié mi vestidura? Es algo bien tremendo. Y aquí el Señor nos habla. Primero nos dicen que nosotros no lo elegimos a Él. Y muchas veces pensamos eso. Yo decía, si yo busqué al Señor. Y muchas veces decimos eso. Yo busqué al Señor. Mi vida estaba bien tremenda. Yo estaba pasando situaciones duras, pero ya no había que hacer y busqué al Señor. Pero no, es el Señor quien nos buscó a nosotros. Y es algo bien hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que demos esos frutos. Y mire, cuando empieza el versículo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que queremos usted y yo? ¿Queremos llevar más fruto o queremos que nos corte? Porque la palabra está aquí y todo se va a cumplir. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y yo por eso, a mí antes me daba miedo leer Apocalipsis. Porque allí hay palabra bien dura. Y a mí me daba miedo, pero realmente tenemos que leer. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros no obedecemos, si nosotros no damos esos frutos, vamos a ser cortados. Y mire, yo estaba viendo cómo son esa vid, ese palo que está ahí y los frutos. El palo simbolizado en Cristo, ¿verdad? Y nosotros los frutos. El palo. Nuestro Señor sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. No somos nada porque yo escuchaba una conversación
Y decía esta muchacha, yo decía, estoy muy bien en los caminos del Señor, pero yo sé cuando yo me estoy alejando más, porque el Señor está duro, dice. Entonces vengo yo y me incorporo de nuevo. Y yo me preguntaba, ¿será que hay necesidad de eso? Porque somos conscientes y nosotros sabemos qué es lo que nos va a pasar fuera de Dios. Porque aquí dice que vamos a ser cortadas. Y dice que quiere que demos frutos que permanezcan. Y a veces nos afanamos y queremos que se noten esos frutos. Pero no lo logramos. ¿Y sabe por qué no lo logramos? Porque estamos como Marta, ¿verdad? Afanada. Y queremos solo que vean lo que nosotros hacemos. Pero no perduran esos frutos. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos conectados con Cristo, por mucho que nos esforcemos, no se van a ver esos frutos. O se van a ver frutos malos. Porque qué tremendo es cuando, bueno, en la Biblia dice también que lo que hay en el corazón no lo podemos ocultar, porque la boca habla de lo que hay en el corazón. Entonces usted y yo podemos darnos cuenta cuando un hermano o una hermana está bien o no está bien. Y allí es donde nosotros tenemos que llevar esos frutos que el Señor quiere que demos. Pero ¿qué tal si nosotros llevamos esos frutos malos? Y tal vez aquella hermana, aquel hermano anda queriendo o tiene esa necesidad que nosotros le demos una palabra de aliento, pero si en nosotros no está Cristo, no vamos a poder dar esos frutos de amor, esos frutos como el Señor quiere que nosotros llevemos, porque el Señor nos manda a que nosotros demos esos frutos que permanezcan en cada uno de nosotros. Y es bien hermosa esta palabra y dice así, mire, vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Usted y yo queremos que el Señor nos dé. Nosotros venimos este día que es un día de clamor, es un día de oración donde nosotros venimos. Si tenemos algún problema, nosotros venimos y lo ponemos delante de Dios. Y si no tenemos un problema, también hay que venir para orar por los demás. Mire, hay algo bien hermoso que yo siempre digo que cuando alguien nos pide oración, nosotros somos los más beneficiados. Amén. Y yo recuerdo a Job, cuando Job estaba en la peor situación, cuando estaban aquellos amigos con él, que usted y yo diríamos, para tener amigos así mejor no tengo nada. Pero dice la palabra que cuando Job hubo orado por ellos, él fue sano. Mire, es algo bien hermoso, porque cuando nosotros vemos a alguien en una situación bien tremenda, lo que nosotros pensamos es, yo voy a orar por él. Pero muchas veces, aún con los problemas que nosotros carguemos, tenemos que orar por las otras personas. ¿Para qué? Para que el Señor cumpla, o para que ese propósito por el cual el Señor nos ha mandado, para que el Señor quiere que nosotros demos esos frutos, puedan permanecer. ¿Ven? Porque eso es lo que el Señor nos manda. Dice, mire, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Será que usted y yo estamos limpios ya por la palabra que el Señor nos habla? Porque yo siempre digo y siempre me he preguntado, cuando vengo aquí, digo,
¿De qué nos habla el culto anterior? Porque si al cabo de un mes ponemos a recordar y decir, me predicaron de esto, me predicaron de esto, ¿será que sí hemos atesorado esas palabras? ¿Será que usted y yo hemos meditado en todas esas palabras que el Señor nos ha dado desde este púlpito? Porque el Señor nos da palabra viva. ¿Para qué? Para que usted y yo permanezcamos. Porque podemos dar frutos ahora, pero mañana, ¿será que voy a permanecer? Solo puedo permanecer si ha escuchado esta palabra, si ha atesorado esta palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Permaneciendo en Cristo nosotros. Porque para llevar esos frutos de amor, porque sabe, muchas veces salen esos frutos que no tienen nada de amor. Y muchas veces servimos de piedra de tropiezo para otros hermanos. Y yo no sé si usted ha escuchado, pero muchas veces dicen, para ser como ese hermano, como esa persona, mejor no soy nada. Es algo bien tremendo que duele, porque, y sabe, muchas veces todos pagamos por uno. Amén. Porque ya no dicen aquel hermano. Yo he escuchado muchas veces, o sabe, muchas veces culpan a nuestros pastores. Bueno, no los de aquí, ¿verdad? Sino de todas las iglesias. No estoy hablando solo de aquí, sino de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos congregamos en alguna iglesia, en un templo, de cualquier lugar, pero no estamos siendo luz. No estamos dando esos frutos. Entonces, esas personas que se han salido del camino de Dios. Porque usted puede hablar con muchas personas y yo creo que la mayoría dicen, yo fui cristiano. Yo fui, sí, yo antes era cristiano. Y es bien tremendo hablar con esas personas y usted puede hablar con muchas y todas le van a decir, sí, yo fui cristiano y yo me salí por tal y tal cosa. Pero muchas veces nosotros mismos hemos sido los culpables. ¿Por qué? Porque no hemos dado ese testimonio que el Señor quiere que usted y yo demos. El Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él. Y así cuando nosotros le pidamos a Él, vamos a obtener esa respuesta. Porque podemos pasar orando todo el día, toda la noche. Pero si usted y yo no somos obedientes, es imposible que el Señor nos cumpla. Nuestro objetivo tiene que ser obedecer al Señor. Y así usted y yo vamos a obtener esa respuesta que el Señor quiere. Y así no nos vamos a desanimar. Así vamos a estar aquí seguros que el Señor es quien nos está escuchando. Y como yo he obedecido, yo he dado esos frutos, el Señor me va a cumplir lo que yo estoy haciendo. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta hora. Padre amado, le damos gracias, Señor, por esta palabra y le pedimos, Padre, que sea usted hablándonos nuevamente, Padre, que esta palabra podamos irnos y seguirla meditando, Señor amado, y pensar y meditar en qué fruto estoy dando yo. ¿Será que estoy permaneciendo en esos frutos? Porque yo sé que nuestro objetivo es que un día nos vamos con el Señor y el Señor nos va a decir, ¿qué fruto diste? ¿Qué es lo que hiciste? Porque el Señor nos ha dado órdenes específicas para que usted y yo demos esos frutos aquí en